Bienvenidos queridos hermanos a Momentos de Teología. En el día de hoy pues continuamos desarrollando el credo. En el día de hoy vamos a la parte donde habla de Jesús. Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato y fue crucificado, muerto y sepultado. Vamos a iniciar este trozo del credo, como íbamos haciendo desde que iniciamos. Tenemos ya meses desarrollando el credo. Entonces, antes de comenzar, pues hay que tener en cuenta que la Iglesia se mantuvo fiel a la Sagrada Escritura en la interpretación y en la proclamación de ese Cristo que fue crucificado, que fue muerto, sepultado y resucitó. O sea, la Iglesia siempre ha mantenido ese misterio pascual. O sea, no ocultó esa pasión de Cristo, ese morir del Señor, ese sufrimiento, porque es base de la economía cristiana, es base fundamental para el tema de la remisión de los pecados, de la regeneración de todos los cristianos, del ser humano, a través de la gracia que Cristo nos alcanzó con su muerte y resurrección. Por tanto, escrutar en la circunstancia de la muerte de Jesús, que fue transmitida fielmente en los evangelios, pues nos ayuda a nosotros pues a tener más fe en el Señor y entender este misterio oculto desde antiguo a los sabios y entendidos. Hay que tener en cuenta también el contexto histórico en el que se nos da este momento de Jesús. Desde el momento en que Jesús inició su predicación o su ministerio público, él ya tenía en contra a los fariseos, tenía en contra a los que eran pues adeptos al rey Herodes y los fariseos y escribas. Todos ellos estaban pues en contra de él debido a que ellos decían que él blasfemaba, hacía curaciones en sábado, tiene una manera original de interpretar pues la ley, y también porque hacía obras que a ellos le chocaba, como expulsar demonios, como realizar curaciones. Todo eso le chocaba a ellos. También el mismo hecho de su familiaridad con los publicanos y pecadores y hasta con extranjeros. Jesús no tenía miramientos con personas, y eso a ellos les chocaban porque ellos se cuidaban de acercarse a ese tipo de personas, a los pecadores, porque ellos eran puros y no podían estar con gente impura. Y a él hasta le llegaron a decir que era blasfemo, que era falso profeta, que estaba endemoniado, que era un borrachón y comelón. En fin, eran penas que en su ley eran castigados con la muerte, apedreado con muerte, así como querían hacer con la mujer pecadora. Pues entonces muchas de las palabras y signos de Jesús pues han sido signo de contradicción, porque otras personas sí se acercaban al Señor, mientras que ellos no, ellos más se alejaban de Dios. Por eso las autoridades judías, las autoridades de Jerusalén normalmente siempre le van a llamar en los evangelios los judíos en genérico, y como ese pueblo elegido de la promesa de Dios o pueblo de Dios. Entonces, las relaciones con Jesús y los fariseos no siempre fueron polémicas, porque por ejemplo Nicodemo, que era fariseo, se pudo acercar a Jesús en vida. Fue alguien que estuvo pues abierto a él y se pudo de alguna manera, él pudo ver más allá de todo eso que los demás no veían. Él pudo atravesar ese velo del orgullo y la soberbia para en humildad darse cuenta que quien tenía de frente pues era el Mesías, el Hijo de Dios. Y es tanto así que hasta hay un momento en la Biblia en que los mismos fariseos le dicen a Jesús
que, o sea, lo van a matar. Se lo dicen por su manera de ser, le dicen, te estás buscando que te maten. Y Jesús también a su vez tenía relación alguna buena con alguno, como cuando alaba a un escriba en Marcos 2:34, y come en casa de fariseos. O sea, Jesús, él era una persona abierta, tanto a personas ricas como a personas pobres, todos los estatus sociales, para que después no digan, no, que Jesús nada más se dedicó a los pobres. No, él también buscó a cualquier oveja que estuviera perdida. Él era el buen pastor, como tiene que ser todo pastor, que no tiene acepción de persona. Jesús confirma doctrina sostenida por esta élite dentro del pueblo judío, que eran los fariseos, como era el tema de la resurrección de los muertos, la forma de piedad, como limosna, ayuno, oración, y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos de Israel, Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido, es decir, contra la sumisión a la ley en la integridad de sus prescripciones escritas, y para los fariseos según la interpretación oral que ellos le daban, o que se iba transmitiendo de ellos, contra el carácter central del templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita de una manera privilegiada, ya que él se ponía, aquí ustedes tienen a alguien que es más que el templo también, o sea, se ponía ahí con su interpretación con la ley, con el templo, que era otra cosa que los judíos lo tenían, que no se le podía ni siquiera tocar a eso, y contra la fe en el Dios único, cuya gloria ningún hombre puede compartir, ya que él se hacía hijo de Dios, y al decir que era hijo de Dios, pues estaba diciendo que él era divino. Estas tres cosas eran los que más le chocaban a los judíos. Ahora me toca un poco del tema de Jesús y la ley. Al comienzo del Sermón de la Montaña, capítulo 5 de Mateo, Jesús hace una advertencia solemne presentando la ley dada por Dios en el Sinaí. Se recuerdan allá con Moisés, cuando estaba en el pueblo en el desierto, las tablas de la ley, que fue la primera alianza, a la luz de la nueva alianza. Dice el Señor: no penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o un ápice de la ley, sin que todo se haya cumplido. Por tanto, el que quebrante uno de estos mandamientos menores, y así lo enseña a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. O sea, Jesús no decía, bueno, todo lo del decálogo, toda la ley dada, pues eso no funciona, eso no sirve. No, muchas veces la misma Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento pues dice que se cumplía cosas que se estaban diciendo o se predijo de Jesús, para darle ese carácter de validez al Antiguo Testamento. Y por eso el cristianismo pues tiene en su canon el Antiguo y el Nuevo Testamento, como los dos inspirados por Dios. Jesús es el Mesías de Israel, por lo tanto él es el más grande de los cielos. O sea, él es más grande que cualquier profeta, más grande que cualquier rey que haya pasado, y de cualquier líder judío, y él cumplía la ley en su totalidad, hasta en sus menores preceptos, pero según la interpretación recta que él le daba, la interpretación del Espíritu. Jesús le daba la interpretación del Espíritu, no solamente se llevaba de la letra muerta. Incluso es el único en poder hacerlo perfectamente, el único que puede cumplir perfectamente pues las normas y mandatos de Dios es Jesús. Los judíos, según su propia confesión, jamás han podido cumplir la ley en su totalidad, sin violar al menos el menor de los preceptos.
Y por eso dice: el justo peca hasta 7 veces al día. Por eso, en cada fiesta anual de la expiación, también llamado Yom Kippur de los judíos, era el momento en el cual ellos pues utilizaban un animal, en el cual el sumo sacerdote lo degollaba en remisión de los pecados de todo el pueblo. Eso era un acto. Después cambió, esto cambió después que los judíos fueron dispersados. Ellos tienen otro tipo de celebración, pero antes era así: cogían este cordero, tanto desde el momento en el que el Señor se lo pide a la liberación de Egipto, pues ellos mantienen eso como si el cordero fuera a soportar los pecados. Ya luego en la carta a los hebreos vemos que se profundiza un poco más en este detalle sobre eso. Ellos por eso en esa gran fiesta de la expiación, ellos piden a Dios perdón por sus transgresiones a la ley. En efecto, la ley constituye pues un todo, y como recuerda Santiago, el apóstol, quien observa toda la ley, pero falta en un solo precepto, se hace reo de todos. Por eso este principio de integridad de la observancia de la ley, no solo en su letra, sino también en su espíritu, que era lo que hacía Jesús, eso era apreciado por los fariseos. Lo único que a veces ellos exageraban ese espíritu, lo exageraban y empezaban a sacar normas y normas y normas, y tenían 1000 y pico de normas. Pero los que estaban de buena fe, de buen corazón, pues por eso entendían a Jesús cuando hacía este tipo de interpretación. Al subrayarlo para Israel, pues muchos judíos del tiempo de Jesús fueron conducidos a un celo religioso extremo debido a esto, el cual si no quería convertirse en una casuística hipócrita, que es lo que Jesús siempre llamaba la atención: sepulcro blanqueado, tan podridos por dentro, tienen apariencia de bien. Eso era lo que él siempre llamaba la atención. No podía este estilo de ellos, de los fariseos, no hacía más que preparar pues al pueblo para la intervención inaudita de Dios, que iba a ejecutar la ley de manera perfecta por el único justo que ha pisado esta tierra en lugar de todos los pecadores: Jesucristo, nuestro sumo y eterno sacerdote. Voy a dejarlo porque ya me estoy pasando del tiempo. Seguiremos en la próxima Momentos de Teología, pues hablando un poco más sobre este tema de la ley y luego de Jesús y el templo, para al final acabar como Jesús y la fe en el único Dios y Salvador. Nos vemos dentro de varios días en Momentos de Teología.